El día que logras que lean y escriban, no, para mí ya era como que se hicieron su examen profesional, porque les abres otro mundo. Sí. Y yo siempre tuve, me dejaban a mí el grupo de primer nivel, porque yo era la especialista en destraumarlos, según, ¿no? Porque llegaban con muchas experiencias de fracaso escolar, que no aprendieron a leer y escribir por X cosas del sistema educativo tradicional. Entonces yo tenía que lograr que aprendieran a leer y escribir creyendo en ellos mismos, ¿no? Y el tener claro que mi misión en esta vida no era venir a hacer dinero, ¿no? Mi misión en la vida era venir a darle la mano a muchos niños que han pasado por mis aulas, por mi escuela, por más vientos huracanados que vengan, yo no me muevo de ahí, porque esa es mi misión, y esa la voy a hacer hasta el día que ya no pueda, o como le digo a mis hijos, hasta el día que ya haga locuras me avisan. Hola, bienvenidos. Hoy tenemos una historia muy interesante, ya que a veces los sueños, un grandes sueños como tener una primaria, empieza desde comprar una mesa. Y esa es la gran semilla que vamos a sembrar. Como un sueño tan grande puede comenzar con una pequeña semilla. Y para eso le agradezco a Miss Dulce, bienvenida y gracias por su espacio para compartirnos esta historia. No, para mí es un gusto y un privilegio estar aquí y poder platicar mi historia. ¿Cómo estás, Miss Dulce? Pues muy bien, muy contenta. Ah, qué bueno, me da gusto. Y bueno, pues empecemos, Miss Dulce. ¿Cómo viene usted este tema de la escuela? ¿Viene desde pequeña? ¿Cómo inicia esta vocación para usted? Sí, mire, yo creo que la vocación, hay personas que ya la traemos insertada desde que nacemos. Y yo me siento una afortunada de ello, porque desde que yo era muy pequeña, yo ya jugaba a la escuelita. Ponía mi escalera de la litera, acomodaba mis peluches, les hacía hasta cuadernitos con periódico a mis muñecos y les daba clases. ¿Qué te diré? Desde unos 6, 7 años yo ya empezaba a tener mi primera escuelita en el cuarto de mi casa, ¿no? Ya después, con el tiempo, pues ya fui cristalizando esta idea en una kermés que hubo en una escuela de mis hermanos, y mi mamá puso un puesto. Entonces yo me escapaba porque me aburría y me metía a uno de los salones, y en el salón vi tan bonito el salón, con sus pupitres de madera, el pizarrón limpiecito, la mesa, la tarima, que entonces me vino así como un flashazo que decía, tú tienes que estar en uno como este. Y de ahí ya nadie me quitó la idea de que yo iba a ser maestra, ¿no? Yo tendría 12 años en ese momento, y de ahí partimos, ¿no? ¿Y cómo se escucha? O sea, ¿cómo es esta parte de siempre fue así, de que, o sea, usted sabía, identificaba eso que ya le llamaba la atención, y esos flachazos, ¿cómo lo hacía propio? Porque muchas veces se nos puede escapar, ¿no? Están ahí, nos llega el flachazo. Ajá. Y estamos tan envueltos en mil cosas que no lo escuchamos, y aunque fue muy claro el mensaje, pues no lo podemos escuchar. ¿Para usted siempre ha sido así de claro? Sí, yo creo que de alguna forma tengo una intuición muy desarrollada, y esa intuición me ha hecho detectar esos flashazos, como dijimos, y por lo relacionado a mi carrera, pues siempre estuvo muy claro, ¿no?, que yo quería, y tenía como que todos los sentidos despiertos para saber por dónde, ¿no?, por aquí, por acá. Como siempre estaba yo atenta a cumplir ese deseo interno que traía yo en mi corazón, uh-huh, que era ser maestra. Y esa es otra de las preguntas que quería hacer. ¿Quería ser maestra o tener una escuela? Porque pues puede irse por el lado totalmente de la vocación, ¿no? Y ajá, pues no emprender, sino quedarse nada más en la parte de ser de como una vocación, de una profesión. Sí, yo quería ser maestra, pero cuando estudio para maestra en la Nacional de Maestros, empiezo a trabajar en zonas marginadas. Siempre me mandaron a zonas muy marginadas para trabajar con niños muy, muy pobres. Y en el desarrollo de mi labor docente me voy dando cuenta que hay que actuar de otra manera como docente con ellos, que no hay que ser tan rígido, que hay que flexibilizar las cosas, que hay que encontrar la manera de que los niños vengan a la escuela por gusto y que no vengan por obligación. Pero eso me lo dio la vida, en el sentido de que los lugares donde me mandaron. Y luego, por pura elección, me meto a un proyecto de la SEP que se llamaba Atención a Niños de 9 a 14, donde trabajabas con puro niño marginado. Y ahí era exactamente eso, encontrar la forma de que los niños asistan a la escuela porque nadie los obligaba. Eran niños que ya trabajaban,
Y en ese proyecto dura muchísimos años, creo 25 o más años con ellos. Entonces eso me fue dando como una visión de que las cosas como están marcadas en los planes y programas no se pueden aplicar para todos, que cada contexto es diferente y hay que buscar la manera de que funcione. De ahí nació la idea de que entonces tengo que hacer una metodología específica para trabajar con este tipo de niños o con este otro tipo de niños, pero de acuerdo a ellos, no de acuerdo a un plan y programas que inventó alguien, ¿no? Entonces ya me fui a lo que es lo social. Ahí salqué a lo mejor mi espíritu sociológico, ¿no? Porque estudié también la carrera de sociología en un tiempo de mi vida. Entonces ya empecé con esto, con esta idea de generar una escuela donde yo pudiera aplicar esos planes y programas que yo veía que eran importantes o que eran más funcionales para este tipo de niños. Y siempre he trabajado con niños de zonas marginadas, ¿no? Nunca me salí de ese rubro de la vida, ¿no? Ok. ¿A qué edad tenía esto? Porque me quiero regresar un poquito, sí. Porque es bien interesante. Quiero, más que ahorita seguirnos, me interesa saber estas diferencias que hay y que usted pudo ir detectando, pero nada más quisiera saber a qué edad usted detectó esto. ¿Será cuando estaba en la normal, que sería 17, 18 años? Bueno, y hasta que empiezas con tu labor docente en un grupo, es cuando te empiezas a dar cuenta lo que es la realidad. Yo creo que eso le pasa a todos los profesionistas. Una cosa estudias y una cosa es la realidad, ¿no? Entonces, cuando ya estás en grupo, eres responsable de... En esa época tenía 40, 45 niños en clase. Te empiezas a dar cuenta que las cosas tal como te las platicaron no funcionan así, sino que tienes que ir haciendo tu propia magia, tu propia metodología, tu propia forma de actuar y relacionarte con los alumnos. Entonces, ¿qué te diré? En los primeros 5 años más o menos de mi labor docente, yo me di cuenta que había que hacer algo más que seguir planes y programas, que es para lo que yo me había capacitado, ¿verdad? Ok, ¿pero qué fue lo que descubrió? ¿Qué características tienen estos niños marginados que usted detectó y que quería, estas como áreas de oportunidad donde usted quería ayudar? ¿Qué diferencias había versus niños que no son marginados? Y me gustaría como conocer un poquito esa parte. Sí. Mira, los niños de zonas marginadas son niños carentes de afecto, ¿no? En el sentido de que estos chicos pues no tenían una familia, lo que se dice, integral. Entonces muchas veces venía la mamá de provincia, por ejemplo, y de acuerdo a su cultura, pues la mamá no trabaja. Entonces los niños ya tenían 11, 12 años, son los que salían a trabajar. Recuerdo mucho unos chiquillos que eran jardineros y se iban a ayudar a un jardinero y les daba a diario una paga, ¿no? Después me decían, el viernes no venimos, ¿por qué? Porque es el día del tianguis, entonces se iban a cargar bolsas en el tianguis y generaban otro ingreso. Entonces estos chicos tenías que adecuarle lo que tú querías que aprendieran en los días que podían venir. Esas son las diferencias, o sea, el que haya puntualidad, el que haya asistencia, el que haya un cumplimiento de uniforme, el que haya un cuaderno para cada material, todo eso de repente te lo tenías que saltar. Con tal de que vinieras y yo te pudiera acercar el conocimiento y tú pudieras acceder a él, ya lo hacíamos, ¿no? Pero lo primero era yo ser solidaria con tu realidad, ¿no? O sea, en esta realidad, y si yo no hago esto de aceptarte en tu realidad, pues ya no estudias, ¿no? Simplemente ya no te certificas, por lo menos de primaria, que era la parte que a mí me tocaba, y ahora los de secundaria que hagan su labor. Okay. Sí, por eso lo mencionaba, porque a veces creo que hay un tema de que cuando estás en una situación un poco marginal, no se respetan ciertas reglas que tú tienes que respetar si tú quieres ir accediendo como que a otros grupos, ¿no? Que es lo que usted menciona, ¿no? Que a veces ellos no era como un tema de uniforme, no era un tema pues sí, de cumplir ciertas reglas como la puntualidad que menciona y que usted tiene que adaptar un sistema para poderlos integrar, ¿no? Entonces por eso me llama un poquito la atención esas como pequeñas diferencias, porque también algo que veo es que si bien no es lo ideal que un niño tome el rol de un adulto, porque era lo que estaban haciendo ellos, se estaban saltando esa niñez y esa etapa por tomar un rol de un adulto, pues también, por otro lado, la vida les va dando toda esa experiencia y les da una visión diferente, ¿no? El vivir la vida desde tan pequeños versus alguien que no lo hace. Sí. Pero, ¿cómo usted logra
inculcarles esa educación, ¿no? O sea, inculcarles que también tiene que tener bases, porque si bien aprenden a vivir la vida con las bases que usted les da mediante la educación, pues creo que les va a ser todavía más fácil salir adelante, ¿no? Sí, y yo siempre tuve, me dejaban a mí el grupo de primer nivel, porque yo era la especialista en destraumarlos, según, ¿no? Porque llegaban con muchas experiencias de fracaso escolar, que no aprendieron a leer y escribir por X cosas del sistema educativo tradicional. Entonces yo tenía que lograr que aprendieran a leer y escribir creyendo en ellos mismos, ¿no? Entonces ahí era lo que aparte que me tocaba muy difícil. Entonces yo veía cómo le hacía, pero ellos los hacía leer y escribir. ¿Y cómo le hacía? Fíjate que para que aprenda un niño a leer y escribir, tiene que tener una madurez en ciertas esferas integrales, ¿no? Entonces tiene que saber manejarte derecha a izquierda, tiene que saberte psicomotricidad gruesa, fina, tendría que saber algunas habilidades cognitivas. Tienes que desarrollar todo eso que normalmente se hace en el kinder, en el preescolar, para luego poder acceder fácilmente a la lectoescritura. Y tienes que ponerles cosas fáciles para que ellos lo logren y ese mismo pequeño pasito que dieron los impulse a dar otro y a dar otro. Tienes que ir con mucha cautela porque tienen experiencias de fracaso escolar, ¿no? Entonces ya ellos solitos se niegan de que yo no nací para esto, yo no puedo, yo soy tonto, una serie de cosas que se autodecían ellos, ¿no? Pero lo vas logrando. El día que logras que lean y escriban, para mí ya era como que se hicieron su examen profesional, porque les abres otro mundo. Niños que se saben manejar perfectamente en la vida, en la calle, haciendo sus cuentas, ganando su dinero, invirtiendo y comprando lo que necesita la mamá, más sin embargo no sabían leer y escribir, ¿no? No, y es que lo que acaba de decir es, aprenden a tomar decisiones desde pequeños, ¿no? Y a veces, cuando no tenemos esta necesidad de enfrentar la vida, a veces llegamos de adulto y somos indecisos. Y tenemos con muchos temas, pero usted lo acaba de decir, a veces aprendes a vivir la vida y a tomar decisiones desde pequeño, pero te faltan otras cosas que son también elementales. Y esa era mi siguiente pregunta. Una vez que usted lograba que esas creencias limitantes que ellos ya traían, de no, pues no puedo, soy fracasado, soy X o Y, las rompían, ¿qué veía en ellos? ¿Cómo era ese crecimiento? ¿Qué percibía cuando ya habían logrado quitar esa creencia y se habían dado cuenta que sí pueden aprender a leer? Pues ellos se impulsaban, ¿no? Se impulsaban. Trabajar con estos grupos es maravilloso porque son solidarios, o sea, tienen la solidaridad a flor de piel. Entonces uno ayudaba al otro, uno protege al otro. Si tú regañabas a uno, todos se ponían contra ti, ¿no? Porque tú eras la que estaba regañándolos. O sea, son grupos muy bonitos en el sentido de que tienen unos valores que hasta que no convives con ellos no te das cuenta. Entonces ellos se potencializaban, o sea, yo ya leí, yo ya escribí, ya tenían confianza en la Miss Dulce. A mí en ese momento me decían la maestra Dulce. Y sabían que si iban conmigo se iban a aprender, ¿no? Ya empezaba yo a ser mi famita y entonces me traían luego a los hermanitos y así se iba haciendo. Luego pasaban al segundo nivel, que ahí hacían lo que era tercero y cuarto, y quinto y sexto en el tercer nivel, o sea que en 3 años ellos acababan su primaria. Sí logramos que la mayoría terminara su primaria, era muy satisfactorio para los 3 maestros que trabajábamos este proyecto, el lograrlo, porque sabíamos que era un regalo de vida, ¿no? Que era como una graduación en sus vidas, porque por las carencias económicas no les iban a permitir acceder a una secundaria con todas las cosas que te exigía una secundaria. En ese momento te pedían libros, actualmente ya te dan los libros, ¿no? Era otro momento histórico de nuestro país, pero pues si tú decías, por lo menos esta parte yo ya la solventé y les abrí una puertecita más en sus vidas, ¿no? Para poder seguir adelante. Y muy satisfactorio. O sea, eso para mí fue un parteaguas en mi vida, el trabajar con este tipo de niños dentro de la Secretaría de Educación Pública. No, y fue un granote de arena, porque como usted lo dice, o sea, cuando ya ellos van teniendo, por ejemplo, que terminan la primaria, se le abren más opciones que no tendrían si no lo hubieran hecho, ¿no? Simplemente el hecho de enseñarles a leer y escribir les abre más oportunidades, por donde lo vea, que a un niño que tiene las mismas habilidades de generar dinero, de aportar a su casa, de tomar decisiones, pero que no sabe leer y escribir. Entonces usted contribuyó a que estos niños se abrieran más oportunidades, ¿no? Y bueno, ya habría, pues en temas de secundaria, si hay otros programas que todavía les iban a abrir más oportunidades, o ellos a través de, pues de lo que van aprendiendo, porque uno se va formando y uno va
empezando a replicar lo que bien aprendió y lo que le ayudó a romper esas creencias negativas, ¿no? Esas creencias limitantes más bien, que usted, por ejemplo, les ayudó. Y entonces está en ese programa, en el programa se da cuenta de esas necesidades que hay, y luego, ¿qué hace? Y paralelamente a esto, o sea, como que en la vida se iba dando todo, ¿no? Yo siempre tuve que trabajar en el sistema de la SEP, ¿no? Porque pues, era el trabajo seguro, ¿no? Más sin embargo me dio muchísimas satisfacciones. Pero yo tenía también la idea, la ilusión de tener el kinder. Entonces yo estaba con estos grupos y al mismo tiempo empecé con la idea, hay que hacer un kinder, porque un kinder no se tiene que registrar, no se tiene que incorporar. En esa época era muy fácil poner un jardín de niños. Okay. Entonces, de ahí dije, pues aquí lo voy a concretar. Y te pagaban en SEP 5 quincenas seguidas en lo que eran 2 meses de vacaciones de julio y agosto, que antes eran 2 meses y cachito, ¿no? Y te pagaban todas las quincenas completas. Yo todavía era soltera, vivía con mis papás, y dije, bueno, si tengo todo este dinero junto, voy a ver si puedo comprar algo. Me agarré el periódico de segunda mano, que era de mucha... En esa época era muy famoso porque ahí encontrabas muchas cosas. Y empecé a revisar y veía que se traspasaban un kinder que quitaban, mesitas, sillitas, materiales, botecitos de materiales armables, fichas, muñequitos de rompecabezas, un montón de cosas. Y le hablo y si me da un buen precio, si me alcanza con mis 5 quincenas, voy, los compro, me los traigo a mi casa. Y entonces el único lugar era mi cuarto, ¿no? Y ahí hice unas torres gigantescas en mi cuarto con las mesitas, sillitas y demás, para tener todo ahí y no invadir la casa de mi mamá, ¿no? Uh-huh. Y ahí los tuve un año, o sea, no crean que fue poco tiempo. Un año yo creo tuve ese tiradero en mi cuarto, pero yo ya estaba muy contenta porque dije, ya empecé, ya mi sueño de tener mi kinder, por ahí viene caminando. Entonces, en ese momento me meto a la iglesia. Yo estuve mucho tiempo metida en grupos de catecismo, sí. Y el padre que comandaba en la Villa Panamericana me dice, tú vas a ser la jefa de catecismo, vamos, porque se le ocurrió, ¿no? Y entonces me dio a mi cargo como 17, 20 jóvenes menores que yo tendría en esa época 23 años, estos chavos tenían de 15 a 20. Entonces ya tenía mi escuelita, curiosamente, ¿no? Entonces en Villa Panamericana organicé todo el catecismo, tenía mis muchachos que daban en cada sección y yo les enseñaba a dar clases según. Fue mi primera experiencia como directora de una escuela según yo, ¿no? Y entonces pues, todas esas experiencias abonaron a mi sueño, porque entonces ya vi que sí podía coordinarlos, que sí me hacían caso, que sí les sabía yo enseñar. Y aunado con lo que estaba aprendiendo en el trabajo de la SEP, pues se fue conjuntando todo hasta que una de las chicas que trabajaba conmigo en catecismo, Leti, me dice, pues vamos a ponerlo de una vez, Dulce. Ese fue también otro punto importante, que haya una red de apoyo, ¿no? Uh-huh. Entonces me dice Leti, lo ponemos entre las dos, aunque no cobremos, pero ya lo ponemos. Y dije, pues va, y empezamos a buscar un lugar, encontramos un garage que rentaban ahí en la colonia Jusco, y pues aquí está bien, no está cara la renta, y según pusimos nuestro kinder, era el garage pintado, pusimos jueguitos pintados, ¿no? Uh-huh. Pues me traje las mesitas, las sillitas, todos mis materiales, lo pusimos muy bello el lugar, nos capacitamos con una educadora que nos dijera bien cómo se hacía, porque yo era de primaria, no tenía tantas bases de preescolar, ya según nos capacitó y empezamos. Lo curioso fue que sí juntamos como 20 niños, ¿no? O sea, de que nadie nos conocía en la colonia, pero nos tuvieron confianza y nos inscribieron 20 niños. Fue en el 85. Entonces empezábamos nuestro kinder en septiembre del 85. Gracias a Dios estaba en el sur y no le pasó nada, si no se hubiera destruido nuestro kinder, ¿no? Pero no, seguimos en pie, todo bien por el sur y continuamos. Así inicié lo del kinder. Entonces yo trabajaba el kinder en la mañana y lo de 9-14 en la tarde, en SEP. No, pues ahorita nos está dando muchos regalos, porque nos habla desde esta parte del emprendimiento, muchas cosas muchas características de un emprendedor, ¿no? Mayormente uno cree que tiene que comprar todo nuevo y como usted lo dice, ¿no?
bueno, pues me voy a un tema de segunda mano, quien ya traspasó, y por ejemplo, en el mundo de la cafetería se da mucho eso, ¿no? Sí. Desgraciadamente no todas las cafeterías tienen éxito, y pues sí, tú te encuentras que la cafetería ya la están vendiendo, y a veces es una mejor opción que comprar una nueva cuando tú no conoces ese mercado, ¿no? Sí. Y el segundo regalo que quiero mencionar fue lo que usted dijo, ¿no? O sea, el sueño no empieza teniendo ya el local y todo lleno y todo bonito. El sueño empieza desde tener apiladas en su cuarto, en este caso, y como decía, ¿no? Andar brincando para llegar ahí. Así empieza el sueño, porque muchas veces pensamos que el sueño es cuando ya esté el local ahí montado, y a veces no, a veces el sueño empieza desde que tú compras una sola mesa, una sola silla. Entonces son como dos regalos que nos da de esta parte del emprendimiento, y una tercera parte que vi es cómo va conectando los puntos, ¿no? Al final del día usted ya tiene un sueño, pero la vida te va llevando. Pues te ponen como jefa de catecismo, tú te das cuenta, practicas la parte de coordinar y te das cuenta que eso te va a servir, y pues te da más confianza en cumplir tu sueño. Viene tu red de apoyo con Leti, y le montan, y la tercera parte empieza a ver esa confianza con la gente para que desarrolles esto. ¿Y cómo se llamaba el kinder? En un principio le pusimos nombre de cuento, me acuerdo que no me acuerdo si era Lolita o algo así, de un cuento que leímos infantil, y pusimos era una holandesita, y le pusimos ahí el monito, ¿no? Que le pusimos el Lolita como 3 años hasta que ella llegó su nombre verdadero, ¿no? Ese fue el inicio del kinder, porque luego tuvimos ahí una complicación. No todo es tan fácil, porque ya lo pones, ya tienes los niños, ya estamos felices porque sale la renta. Ya mira, no importaba que cobráramos o no cobráramos nosotras, ¿no? El chiste es que salía la renta. Salía la renta y todavía nos sobraba un poquito, pero nosotras teníamos que hacer todo, ¿no? O sea, dábamos clases, limpiábamos, arreglábamos, pintábamos, todo éramos nosotras. Pero pues lo hacíamos con mucho cariño y mucho gusto. Pero de repente, en el lugar donde estábamos, de ahí nos cambiamos a otro. Ahí llegamos a tener 40 niños, y la dueña, muy hábil, nos decía: no se los voy a rentar el próximo año porque me hacen mucho ruido, y nos dijo muchos pretextos, ¿no? Pero lo que hizo fue robarnos la idea. Entonces ya nos quitó el lugar, pero ella lo dejó, siguió poniendo un kinder ella ahí, y hasta el mismo uniforme les pedía, el letrero donde yo lo tenía pegado, ahí lo pegó ella. Entonces, de alguna forma quería ella continuar con el negocio, pero no nos dijo, o sea, de alguna forma nos piratearon la idea, ¿no? Entonces me acuerdo que mi mamá me dice, ahí donde tenía guardadas las sillitas en un principio, que es en Villa Panamericana, te presto el patio posterior de mi casa y ahí ponlo para que no te estén haciendo esas cosas. Y ahí viene mi mamá al rescate, y ponemos 2 aulas prefabricadas en el patio trasero, y ahí empezamos otra vez a generar alumnos, ¿no? Pero como había muchos niños en Villa Panamericana y ya nos conocían por el catecismo, pues sí, juntamos otra vez. Y en un año junté 40. Ya con esos 40 renté una casa ya totalmente para el kinder. Y ahí ya se empezó a llamar su nombre verdadero, Antón S. Macarenco. Ahorita vamos a llegar a esa historia. Pero me gustaría conocer de lo que nos contó. ¿Qué sintió usted cuando pasa esta experiencia donde le roban como que esa idea? Sí. Y que como usted dice, que se siente como que le piratearon la idea, que le dicen adiós? ¿Cómo se sintió usted? ¿Cómo lo tomó? Y cómo dice, bueno, no es algo que la frena, sino le impulsa, bueno, pues mi sueño es y vamos a seguirle dando. Sí. Pues se siente muy raro, porque a veces la gente no te habla con claridad, ¿no? Si nos hubiera dicho la realidad, a lo mejor no hubiera habido, pero el que sientes como traición, ¿no? Que te digan una cosa y luego ves que pusieron la otra. Pero ahí lo que me salva a mí, yo creo que es mi red de apoyo, porque Leti siempre me decía, porque hacíamos muchos manuales que inventábamos y demás, y ella me decía siempre que la fábrica está aquí, Dulce, la fábrica está aquí, y se señalaba su cabeza, ¿no? Entonces, que se lo pirateen no importa. Entonces, eso nos decíamos, pues aquí estamos las buenas maestras, vamos a seguirle donde quiera que vayamos, vamos a tener niños, y con esa confianza lo hicimos, y ahí estaba mi mamá en este caso, que nos echó la mano. Entonces, si tú traes la idea firme, yo creo que con el apoyo de tu red de apoyo no caes, ¿no? Y buscas una solución, y ahí entraríamos a lo que a lo mejor es la flexibilidad cognitiva, ¿no? O sea, no te cases con una idea, porque no va a salir por un camino exacto.
sino que en el caminar se van a ir abriendo oportunidades, se te van a ir cerrando puertas, pero tú tienes que encontrar otra por donde seguirte. Así como un árbol, ¿no? O sea, que si no pudo seguir por acá, pues ya se sigue para allá y de repente se ha estado chueco, pero siguió creciendo, ¿no? Entonces, algo así, en este caso nos pasó a nosotros. Ok, y por ejemplo, ¿también tuvo éxito esta señora con su kinder? Duró como 3, 4 años, porque yo pasaba luego por ahí y ya no estaba después, ¿no? Sí lo llegaron a quitar. O sea, no es, mira, para que funcione una escuela, tiene que haber amor, ¿no? Amor a los niños, amor al trabajo, amor a la profesión. Si lo quieres como negocio, no creo que sea muy factible poner una escuela. Mejor algo que deje más dinero. Yo creo que todo deja, como usted lo dice, ¿no? Cuando hay un amor y toda esta parte. Y la pregunta la hacía porque justamente a veces es un mito que tiene un emprendedor, ¿no? Que creemos que ya vimos que algo funciona y lo queremos replicar, pero no vemos un poco más allá, ¿no? O sea, y aquí quisiera poner una historia que también se relaciona. Mi hermano platicaba con un amigo que tiene un restaurante. Y que el amigo en un momento le da un poco de miedo el compartir las recetas. Decías que me las van a piratear y eso. Y mi hermano le dijo, pues que yo pensaba así, pero después ya también las compartí y me da igual, porque el tema no es que tenga la receta. O sea, puedes tener la receta ahí y te puede salir igual, pero muchos truenan cuando llega el primer obstáculo, porque no es su pasión, justamente. Y es lo que usted acaba de decir. Entonces mi pregunta era muy intencionada porque justamente si no era la pasión de esta señora o esta vocación que al igual que no tenía como usted sí la tiene, pues probablemente no iba a dar el mismo resultado. Y eso es bien importante, o el mensaje que queremos dar aquí es justamente eso, no como que copiar, salvo que sea tu pasión, porque si no el primer obstáculo, segundo, pues te vas a cerrar, ¿no? Y es normal, tampoco pasa nada. Yo también he creído que es mi pasión una cosa y a los 2 digo, no, aquí no, por aquí no es, y pues lo cierro. O sea, no me voy, pero sí es importante empezar a identificar que no es solo copiar, ¿no? Que va más allá. Puedes tener la receta del mejor panadero del mundo, si tú lo quieres ver así, pero si no es tu pasión, en el primer o segundo obstáculo vas a cerrar. Y eso que dijiste es bien importante, o sea, que darse la oportunidad de probar, ¿no? Porque muchas veces quieres tener todo listo y todo como tú te lo imaginas que debe funcionar. Y no, a veces hay que probar. Yo digo, lo más que puede pasar es que no funcione y ya pruebas otra cosa, pero ya no te quedaste con las ganas o con la duda, ¿no? De saber si sí funcionaba o no. Y yo creo que eso en la vida hay que tenerlo siempre, como tú lo dices, ¿no? O sea, pues vamos por otra cosa, no es por aquí estarle probando a ver cuál es la buena, ¿no? Y es que al final del día, por ejemplo, yo comentaba en los mismos podcasts uno va aprendiendo mucho, ¿no? Y y se va relacionando. Ahorita que dos personas que han estado en el podcast que tuvieron una vida donde ellos tuvieron que trabajar desde pequeños aprendieron a decidir. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho decidir. Y una manera en la que a mí me ha ayudado a decidir mejor o a conocerme mejor ha sido como intentando muchas cosas y ya voy diciendo, no, pues por aquí no es, ya mejor no lo intento, y entonces vas acotando todo este mundo de opciones. Exacto. Pero también hay personas que desde pequeños aprendieron y en el podcast mismo lo dicen. Yo desde los 9 no tengo tema de decidir, sé que y los van llevando, o sea, y eso ¿qué ayuda les da ya en una etapa adulta? Porque van muy encaminados y muy enfocados y van logrando cosas mucho más rápido que cuando no eres tan bueno decidiendo, ¿no? Entonces, pues lo tienes que implementar. O sea, a mí eso me enseña, ¿no? Implementalo, y a mí me ha ayudado esa parte de intentarlo. Aquí no es, ok, cierran. Y lo relaciono con lo que usted dice, empezar a conocerse más, a tener esa intuición, porque eso también te va a ayudar, que es como usted, que lo ubicó desde temprano y se fue en ese camino. Y ahora sí, ¿cómo llega ese nombre que hasta la fecha sigue? Sí, yo como te decía, estudié la carrera de Sociología. Ahí hice algunos buenos amigos. Uno de ellos, el compañero Alfredo Andrade, estaba pues a cargo de lo que es el posgrado de Sociología, y yo lo seguía viendo, ¿no? Y me acuerdo que un día que le platiqué, ya vamos a poner ahora sí el kinder tal cual, me dice, te sugiero un nombre, y dice, viene, y ya me dijo Antón S. Macarenco.
Es un pedagogo ruso que trabajó en la época de la Revolución Rusa con una comunidad de niños huérfanos en unas zonas marginadas y desarrolló una pedagogía especial para ellos, ¿no? De acuerdo a la época, obviamente. Entonces se me hizo inspirador ese nombre porque se dedicaba a lo mismo que yo me dedicaba, ¿no? A niños, y me resonaba mucho el de niños marginados. Dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Aunque mi escuela, mi kinder, no estaba en una zona tan marginada, en Villa Panamericana, pero me resonó mucho ese nombre y la actividad que realizaba este pedagogo ruso que realizó. Entonces, ya que lo bautizó con Anton Semyonovich Makarenko, pero ya la dije en ese Makarenko. Ok. Y después, ¿qué pasa? O sea, siguen, esto pasan los 3 años, usted hace un cambio porque ya tenía más alumnos, luego está en el patio de su mami, ahí bautizan el kinder, seguía trabajando todavía en la SEP, ¿y cuándo ya da ese salto de decir, no, pues ahorita ya me voy completamente a mi escuela, a mi kinder? Sí, pues yo tengo el kinder varios años, en ese inter nacen mis 2 niños, estudian conmigo ahí en el kinder, y eso fue maravilloso, ¿no? De alguna forma compartir la educación de mis hijos en el mismo lugar que el kinder era como otro hijo para mí, ¿no? Entonces fue muy bonita esa etapa. Y yo seguía trabajando en CEP porque me llenaba mucho el trabajo con estos niños de zonas marginadas. Seguía en ese mismo programa. De ahí yo no me salí hasta que me jubilé. O sea, de ahí me atraparon, me estuve 25 años trabajando con ellos. Y me encantaba, ¿no? Me encantaba y yo me salí de ahí porque ya no podía con tanta escuela, ¿no? Entonces ya sigo ahí con el kinder y de repente las mamás te insisten, ay maestra, de primero. En esa época no había tanto problema con las boletas. Entonces, bueno, daba primero, conseguía que alguna amiga maestra me diera las boletas, me seguí con segundo, me seguí con tercero, y de repente ya tenía yo igual de niños de kinder que de primaria en esa misma casa, pero no debía ser, ya tenían que tener su lugar especial. Entonces fue cuando una mamá, te digo que las redes de apoyo es lo importante, una mamá de ahí de la escuela me dice, ¿qué crees que hay una colonia de enfrente, que en Santa Úrsula Coapa, que están rentando una casa muy grande? ¿Por qué no la vas a ver? Ya voy, vemos y sí da las dimensiones. Quitando los closets de las recámaras me daban los 12 metros cuadrados que en ese momento me pedía la C por cada aula. Ahí es donde doy el salto. Fue en el año 2001 más o menos que digo, ya rentamos esta casa. Pero ahí es otro punto bien importante, porque pues no somos ricos, ¿no? Ahí en la escuela, entonces el dar un depósito, el empezar a hacer las adecuaciones, el empezar a sacar los papeles de esa escuela, la parte legal, ¿no? Que seguridad estructural, que seguridad de operación, que uso de sueldo, esas cosas, había que sacarlo, y la incorporación, porque una primaria tiene que estar incorporada forzosamente. Entonces, ahí fue otro punto muy difícil, pero bueno, lo logramos por mis redes de apoyo. Tenía un papá que era albañil que trabajaba con nosotros desde el principio, y él fue el que me dijo, yo le hago puertas acá, ventanas allá, lo que me pedían, y me lo va pagando en un año. Y me apoyó, yo nomás compré materiales y él me lo hizo. O sea, siempre encontraba yo personas amables o amorosas que me ayudaron, ¿no? O sea, ese proyecto no es mío, o sea, es de todos los que en el camino me fui encontrando y que se enamoraban del proyecto porque les gustaba que sus niños estuvieran ahí con nosotros. Y entonces, con el transcurrir de 2 años, logré la incorporación de la escuela. Hay muchos desfalcos económicos, ¿no? Pedíamos por todos lados prestado, pero lo logramos y se logró. Nuestro primer gran triunfo, podríamos decir, así a nivel grandote, fue la incorporación de la primaria. ¿Eso en qué año fue? 2003. Ya 2003. Voy a hacer varias preguntas sí, porque es muy interesante y me gustaría profundizar en varios de los puntos sí, que nos contó ahorita. Entonces, usted ya llevaba ahí 18 años, ¿no? O sea, porque empezó en el 85. 85, sí. Entonces ya llevaban 18 años. Cuando tenían estos primeros, que empezó a dar primero, segundo y tercero, no estaban afiliados a la SEP. Entonces, ¿era válido para los niños esta parte? Sí, porque como yo trabajaba en la tarde, en sistema de la SEP, de alguna forma yo tenía mis amigas que podían darme de alta a esos niños en sus grupos, cosa que no era nada legal, ¿no? Pero yo lo hacía
con tal de darles un respaldo y darles su boleta. Y entonces sí recibían su boleta oficial, pero a nombre de otra escuela. Y esto lo daba hasta tercer año. Llegué hasta tercero, incluyendo ahí a mi hija, estaba, me acuerdo, ella en segundo también estaba en la bolita. Y ya tendría yo como, ¿qué te diré? 20 niños, ¿no? 20 ya ¿Por año o por...? No, toda la escuela ya tenían 20 para iniciar la primaria. Okay. De hecho, cuando ya la incorporo, tengo 35 más o menos. Ok, y cuando después de tercero, en cuarto ya se tenían que ir a otra escuela. Pues íbamos paso a paso, ¿no? O sea, yo no sabía, hasta el otro año ya se quitaba todo y nada más me quedaba con el kinder. Nos íbamos a ver si pasaba algo para que se pudiera abrir la primaria. Y gracias a Dios y a esta persona que nos contactó con la dueña de la casa que la tenía vacía, pudimos hacer eso, ¿no? Y ahora quiero ver, bueno, pero no, a lo que me refería es, o sea, usted desde etapa hasta tercero, y entonces cuando ellos pasaban a cuarto año, que usted ya no lo daba, entonces se distribuían en otras escuelas, ¿o qué pasaba? No, o sea, yo me los llevé. O sea, se los fue llevando todo. Empecé con primero, luego pasaban a segundo, ya tenía primero y segundo. Y esos de acá pasaban a tercero, ya tenía primero, segundo y tercero, y es cuando dije, ya hay que hacer algo porque ya no puedo seguirme, ¿no? Ajá. Y entonces ya empezamos con la primaria. Ok. Y esta parte, ¿cuántos alumnos tenía ya? Cuando empieza primero, ¿cuántos tenía en el kinder? Pues no recuerdo bien, pero mira, en el kinder tuvo su momento glorioso que tuvimos hasta 100 niños. De ahí fueron bajando. Yo creo que tendría yo como unos 35, 40 niños en el kinder, porque también la población de Villa Panamericana fue bajando. Entonces ya no era tan fácil tener grupos grandes. ¿Y ahí todavía, y ahí lo veía como negocio usted, o nada más era esa pasión por ayudar y usted vivía nada más de lo de su trabajo? Sí, o sea, ¿qué me daba Macarenco? Me daba mi sueldo, ¿no? O sea, no me daba ganancias como dueña de una escuela. Me daba mi sueldo, el sueldo de mi esposo. Ya para ese momento ya estaba trabajando mi esposo con nosotros. Él era psicólogo educativo. Entonces se embonó bien en el trabajo del kinder y luego de la primaria. Y sacábamos nuestro sueldo ambos, ¿no? O sea, tenían como que para vivir más su sueldo de usted de la SEP. Ajá. Y ya con eso nos íbamos bien, ¿no? O sea, pero el gusto por tener la escuela era mayor. Vicky, qué bueno que lo menciona, porque, o sea, aquí quería como que relacionar estas dos partes, porque usted hace rato mencionó justamente que a veces es difícil decir, pongo una escuela y vivir de la escuela, ¿no? Que mejor hay otros negocios como más rentables. Entonces, que ir como conectando cómo lo fue viviendo. Entonces, después cuando ya usted va llevando esos grupos y los va haciendo crecer, dice, vámonos ahora a esta casa. Y esa era la parte donde quería profundizar, porque ahí vienen, además de un tema laboral o de su vocación, usted tiene que hacer muchas más cosas porque tiene que cumplir requisitos que les piden, ¿no? Como usted lo dice, desde el tema estructural, para que no pasen pues, desgracias como las que sí ha habido en escuelas, hasta la parte de qué te piden para incorporarte, todas estas regulaciones, ¿cómo las fue usted entendiendo? ¿No? Usted tiene dos trabajos y después cómo se mete a decir, bueno, pues también la ley me dice que tengo que cumplir todo esto si quiero incorporarme. ¿Cómo lo fue viviendo? Pues muy angustiosamente, ¿no? Porque como dices, pues tenía dos trabajos, ¿no? Y aparte estar viendo esta parte. El primer año lo intenté hacer yo, cumplir todos los requisitos que me pedía SEP. Y no lo logré. O sea, ahí dije, no, pues no, me hicieron así como la negativa, no se puede. Entonces, siempre aparece un ángel en mi vida, yo creo, porque aparece un señor, también papá de por ahí, que me dice, yo tengo un amigo gestor, él arregla todo. Entonces, contrato al gestor. Y el gestor, pues, sabe su oficio, sabe su negocio. Me sacó todos los papeles, obviamente fue dinero, ¿no? Pero sí sacó todos los papeles y en menos de un año ya teníamos incorporada a la escuela. ¿Sí? Pero sí, a veces hay que reconocer que no puedes con todo, ¿no? Que hay cosas que por más que quieras aprender y hacerlas, le competen a otro hacerlo, ¿no? Y en ese momento lo tuve que aceptar. O sea, por más que yo haya trabajado más de 20 años en SEP, en ese momento, yo no conocía todos lo que hay que conocer para poder realizar una incorporación como se debe, ¿no? No, y lo que nos acaba de decir es
una semilla más. ¿Por qué? Porque a veces por querer ahorrar, y me incluyo, pues te pones a leer cosas que no te competen y ni si te das una idea. Pero al final del día, pues sabes, tienes que, como usted dice, pedirle ayuda a quien sí va a poder destrabar eso por lo que usted quiera. Por algo se dedica a eso y por algo cobra para eso, ¿no? Sí. Y como usted lo dice, a veces entender que pues, así es, ¿no? Que zapatero, casi como dicen, zapatero a tus zapatos y que otros te ayuden. Y ahora vámonos a esa última parte para ya seguir adelante. Esa parte económica que decía, ¿cómo la vive? ¿No? O sea, ¿cómo usted, todos estos costos, cómo, porque al final del día son obstáculos, ¿cómo no la frenaron? Porque mucha gente se pudo haber quedado ahí, ay, no, es que es muy difícil incorporarte y todos los costos que te piden de A, B, C, ¿cómo es que no la frenan? ¿Qué hizo ahí para que no la frenara? Sí, pues agotas, como te decía, su flexibilidad, ¿no? Cognitiva. Y buscar mil y un caminos para... Yo creo que yo siempre tenía el objetivo de que lo quería, ¿no? Y a veces me dicen, es que tú te sacrificas mucho, pero no es que me sacrifique, es que es luchar por tu ideal. Yo decía, a lo mejor yo soy más de Quijote, ¿no? O sea, si yo ya tengo un ideal, voy a luchar por él y voy a buscar la manera de sacarlo. Aunque a los ojos de los demás pueda ser de que, ¿por qué te sacrificas? ¿Por qué trabajas sin sueldo? ¿Por qué te das, ¿no? Tanto. Pero yo no lo veo desde ahí, yo lo veo desde que yo estoy luchando por eso. Y voy por eso al costo que se me presente. Y si yo tengo la flexibilidad cognitiva para poder buscar caminos, los encuentro. En este caso el dinero es lo que más se me complica, porque pues yo soy maestra, ¿no? Y trabajé con zonas marginadas, pues yo no estoy para cobrar mucho, ni sé a quién pedirle, ni demás. Entonces el ISSSTE me ayudó mucho porque como maestro de SEP tienes derecho a ciertos préstamos del ISSSTE. Y yo sí agotaba mis préstamos del ISSSTE, los pedía y vámonos todo para Macarenco, ¿no? Después ya empecé con préstamos de otro lado y de esa manera iba juntando yo los dineros que se necesitaban para salir de esto. Aparte de que como el albañil que me dijo, me va pagando en el año, o sea, y el gestor también me dijo, yo te cobro tanto y lo demás me lo da después. O sea, sí me daban oportunidad, me ayudaban. Yo creo que veían mi pasión por lo que yo quería, que hasta la gente me ayudaba, ¿no? Y lo logramos, ¿no? O sea, pero sí es difícil por ti, porque yo traía ya la pila, ¿no? Para hacerlo, pero a veces la gente que está a tu alrededor, ¿no? Como que te desmotiva, porque te dice, si eso no te deja, ¿para qué lo haces, no? Pero pues es que no todo en la vida es dinero, yo les decía, ¿no? Muchas veces en la vida hay mucha satisfacción, mucho gusto, mucha alegría, mucho crecimiento interior, que a veces es más valioso y más que cualquier sueldazo que yo pudiera estar percibiendo en una escuela gigantesca, ¿no? Y es que muchas veces lo hablamos desde nosotros, no desde, o sea, opinamos desde nuestra vida y de nuestras pasiones. Si mi pasión no es ser docente, pues yo le voy a decir desde esa no pasión, pues es que esto no te deja, ¿no? Pero estoy hablando desde mí, no lo estoy hablando desde usted, ¿no? Desde esa pasión que usted tiene. Ese es como un primer punto. Y el segundo era preguntarle, porque al final del día, aunque uno sepa que alguien te está opinando desde el que le gusta, no sé, el fútbol, ¿no? Y que su pasión es fútbol y que también puede jugar gratis fútbol y que entonces pues usted hasta diría, pues es que entiéndeme, es lo mismo, tú juegas gratis porque es tu pasión, así estoy yo en mi pasión, ¿no? Exacto. Pero él te da, aún así, él te dice, ¿no? Porque sí influye, empieza a influir en la mente de uno. ¿Cómo lo fue trabajando para que no la frenara? Porque también muchas veces nos quedamos en una meta parados por la opinión que pesa de alguien de alguien de nuestro alrededor. Usted, ¿nada más fue la pasión o qué hubo más que no la detuvo? Pues sí, yo creo que sí es mi apasionamiento por las cosas que me gustan, ¿no? Yo quiero algo y trato de lograrlo. Sí te influyen las personas, pero al mismo tiempo, pues yo creo que el gusto, como le decía a los niños, ¿no? Que ya aprendí una cosa y que ya la logré, eso me va automotivando para seguirle, ¿no? Y el tener claro que mi misión en esta vida no era venir a hacer dinero, ¿no? A lo mejor con eso yo me defendía mucho de esas críticas. Mi misión en la vida era venir a darle la mano a muchos niños que han pasado por mis aulas, por mi escuela. Eso era mi misión en la vida y eso sigue siendo, ¿no? Y en eso mismo yo me
me llevo mi sobresueldo, que nadie puede ver más que yo, porque es para lo que yo vine aquí, ¿no? Su propósito de vida. Mi propósito de vida. Eso lo tengo muy marcado y por eso yo creo que no me han movido de donde yo voy, ¿no? Por más vientos huracanados que vengan, yo no me muevo de ahí, porque esa es mi misión y esa la voy a hacer hasta el día que ya no pueda, o como le digo a mis hijos, hasta el día que ya haga locuras me avisan. No, hombre, pero qué bonita misión, y sobre todo porque tiene mucho servir a los demás, de contribuir a un mejor, o sea, usted está haciendo realmente, yo se los decía desde que me compartió la carta que escribió de la escuela de los 40 años, yo le decía, no, ya la admiro, no la conozco, pero no nos conocíamos en persona, y ya la admiro por esa pues pasión, porque su propósito es ayudar a los demás. ¿Cuántos niños? Y ahorita quiero que me cuente una de esas experiencias. Vamos a aprovechar ¿qué niños que usted ha visto que necesitaban esa ayuda y usted contribuye con estos primeros cimientos, con las primeras bases, pero que años después los vio y usted dice, es que yo aporté para que este niño fuera hoy un hombre de bien? Sí. ¿Tiene alguna historia de esas? Sí, pues muchísimos alumnos que han pasado por la escuela, ya lo que es Macarenco, ¿no? Uh-huh. Yo creo que uno de los mayores orgullos es Mati, uh-huh, que ya platicaron con ustedes. El haberlo tenido 6 años en mi escuela fue un regalo del cielo, ¿no? Porque ese niño no había conocido otra escuela más que Macarenco. Y cuando llega a mi escuela y encuentra un ambiente agradable, un ambiente de superación, un ambiente nutricio que yo le llamo, él se desarrolló y era muy feliz ahí. Entonces, el ver su historia de vida, aunque él haya fallecido ya en 6º grado, el haber contribuido a que sus años de vida fueran tan felices, eso a mí me deja una satisfacción muy grande, ¿no? Y él a todo le entraba, era súper animoso, era un regalo del cielo que estuviera ahí. Ese me queda una grande satisfacción. Luego tuve otro chico que tenía hidrocefalia. Era un chiquillo que se le iban sus ojitos de lado, que hablaba un poquito uh-huh, con dificultad porque tienen agua en algunas cavidades del cerebro, entonces hace que se les afecten algunas funciones. También estuvo con nosotros, fue un niño maravilloso también porque detectaba cuando estabas triste. O sea, si te veías así como estresadón o tristón, llegaba y me decía, Miss Dulce, qué bonita playera traes hoy. O sea, te buscaba la manera de alegrarte el día. Tenía esa sensibilidad de pescarte cómo andabas y darte una retroalimentación positiva, ¿no? Entonces era un niño que tenía ese tipo de inteligencia muy desarrollada. Siempre que le decías eso no está bien, decía necesito llamar a mi abogado. O sea, te decía cosas muy chistosas que no puedes ni regañar nunca, ¿no? Ese niño duró con nosotros pues hasta que salió. Luego, como ya no podía continuar sus estudios por su discapacidad, nos decía la mamá, ¿por qué no lo contrata como del secretario del maestro Agus, que era mi esposo, que estaba en 6º grado, para que sea su asistente? Y entonces algo repase, algo aprenda y no esté nada más en la casa. Bueno, pues ya lo traíamos acá y estuvo como 3 años ahí de asistente del maestro Agustín. Uh-huh. Ya después de eso, él muere como a los 21 años. O sea, tienen una vida así como acá cortada, ¿no? Uh-huh. Pero también el tiempo que estuvo con nosotros fueron años muy bonitos de David. Se llamaba David Loredo y hacía cada año una fiesta. Cuando no se disfrazaba de Kiss, se disfrazaba, o sea, hacía cosas tan maravillosas que tú llegabas y lo encontrabas ahí todo disfrazado, ¿no? Del personaje me acuerdo, el de la camisa negra también estuvo disfrazado, o sea, ambientaba sus fiestas bien bonito. Y aunque ya había salido, nos seguía invitando siempre cada año a su fiesta, ¿no? Era maravilloso David. Ese también fue otra satisfacción muy grande, ese chiquillo. Desgraciadamente también fallece. Y de los otros, pues sí, para mí es muy grato ver niños que fueron de Macarenco y que ahorita ya son ingenieros, que ya son arquitectos, que ya hay varias biólogas. Y eso es hasta me han traído ya a sus hijos, ¿no? Niños. Y me los llevan con la Miss Dulce. Entonces, eso es muy satisfactorio porque no es tanto de que hayan logrado el título, sino que sean personas que creen en sus capacidades, que sean personas que creen en los demás, porque desde que están en la escuela les enseñamos a que hay otros niños que tienen otras capacidades y que hay que aceptarlos y que son igual de valiosos que ellos. Todos ellos se llevaron eso como introyectado ya en sus vidas
y eso les favorece para trabajar en equipo con cualquier persona. Y el último, que crean que con su contribución a este mundo pueden mejorarlo, ¿no? O sea, para mí eso es lo fundamental de Makarenko. No es tanto que tengas habilidades cognitivas muy desarrolladas, que seas bilingüe, trilingüe y demás. O sea, para mí la excelencia será que seas una excelente persona, un excelente ser humano que contribuye a este mundo a mejorarlo. Y cuando yo veo que hemos logrado eso, yo me siento muy, muy feliz. Tengo un niño en silla de ruedas y hay otro que sin que nadie le diga, él ya lo adoptó. Entonces, saquen el cuaderno de escritura. Y corre este chiquillo, le pasa su cuaderno al de silla de ruedas. Antes de escoger, de tomar el suyo, va por el de su amigo. Entonces son cosas que ya trae y que desarrolla, y que para mí me da mucho gusto, porque quiere decir que sí estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Que ellos estén viendo que hay otros niños que necesitan de mi apoyo, y que también él me va a apoyar en la medida que pueda, ¿no? Pero esa convivir armónicamente, convivir viendo al otro, para mí también es maravilloso, ¿no? No, hombre, y eso, antes de hacer la pregunta, comentar una anécdota justamente de Mati, ¿no? Que él nos comentaba, Ani, su mami, que luego se preocupaba por sus compañeros. Ay, mamá, es que no sé qué va a hacer él, porque es un poco introvertido, y cómo va a ser para tener amigos, cómo le ayudo, cómo le echo la mano, ¿no? Y eso lo aprendí en Makarenko. O sea, esa oportunidad de tener esta visión, de apoyar, de convivir y estar ahí con otros niños, se da en su escuela, ¿no? Sí. Y ahí justo es esa pregunta, ¿no? ¿Cómo toma esa decisión de integrarlos y cómo tiene esa sensibilidad de que sí se integren, de que los mismos niños no lo vean? Porque a veces, de manera natural y por pues inmadurez, porque al final, como niño, pues a veces lastimas sin querer, no a propósito. Eres muy franco. Ajá, exacto, o sea, lastimas porque te faltan ciertas habilidades, cierta prudencia que vas adquiriendo con el paso del tiempo, y solo se da por ese paso del tiempo. Pero usted, ¿cómo trabajó eso para poderlos integrar también? Que como usted dice, hay compañeros que hasta primero te doy a ti el cuaderno y que antes que a mí. Sí, pero yo primero los acepté. En el kinder empezamos con una niña Down, porque tenía el apoyo de mi esposo. Mi esposo, como psicólogo educativo, de alguna forma hacía ciertas baterías de pruebas para ver en qué área estaban pues más carentes de desarrollar, y sobre eso íbamos trabajando. Teníamos ese apoyo. Entonces, con él, nosotros llegando y siempre una de las características de Makarenko es que tienen niños con necesidades educativas especiales. Por lo menos ahorita en este año hemos de tener como unos 5, ¿no? Por lo menos uno por grupo casi siempre tenemos, ¿no? O sea, enfermedad física o una discapacidad. Entonces, gracias al apoyo de mi esposo podíamos hacerlo, porque yo me sentía respaldada en el sentido de que no nada más los estábamos entreteniendo o haciendo una adaptación social que es bastante ya, ¿no? Hacer con ellos, que los acepten, que los quieran, que los integren, que ellos se sientan igual de valiosos que el otro. Toda esa parte para mí era fácil hacerla porque ya tenía cierta experiencia, pero la parte cognitiva de decir, también tienes que desarrollar algo de lo que tienes que desarrollar, esa parte la hacía mi esposo. Entonces hacíamos un buen equipo con relación a estos niños, y por eso siempre los acepté, ¿no? Aparte de que deberías de ver el rostro de las mamás que llegan a solicitarlo, ¿no? Unas mamás que ya han ido a 20 escuelas y que en todas les han dicho que no se los aceptan. Obviamente no va a haber un especialista para cada caso, ni los doctores. A mí me tocó ver una doctora con uno de mis niños con discapacidad que decía, es que yo no conozco la enfermedad, no sé cómo hacerte tu certificado médico. O sea, y un niño que tiene el de Tridence, un síndrome de Tridence, eso es que tienen su carita como deforme y tienen que irles operando toda para reconstruirlos, ¿no? Entonces, si los médicos no tienen conocimiento de todas las discapacidades que pueda haber, pues menos un maestro, ¿no? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos, no? Yo pensaba a mí, en mi forma humanista de ver la educación, pues alguien los tiene que atender, y por lo menos que aprendan a socializar, que se aprendan a ser parte de esta microcosmos que es la escuela. Y de esa manera fue de que los hemos ido aceptando, los hemos ido llevando, ¿no?
Desgraciadamente mi esposo murió hace un año, entonces sí tenemos ahorita ese vacío para ver esa parte cognitiva, cómo la vamos a ir superando, si contratando otro psicólogo o a ver qué rumbo acaba, ¿no? Otro reto para Macarenco. Sí, exactamente, otro reto, pero fíjese que padre el que sea tan integral esta parte, porque les da una gran lección a niños que lo van a llevar, como usted lo dijo hace rato, lo van a llevar en el futuro y van a aprender a convivir en diferentes aspectos en un trabajo social, y eso les va a ayudar mucho, pero sobre todo lo que usted me acaba de decir, las caras de las mamás donde encuentran una esperanza después de muchos lugares donde les dicen que no, porque pues creo que al final del día sí tener niños con ciertas circunstancias, sí que no los puedes hacer o que no pueden encajar tan fácil por mismo contexto, no digamos bueno o malo, sino en general. Pues claro que cuando hay, como usted lo dice, esa red de apoyo, pues claro que agradece y es una bendición, y sobre todo lo que hacen con los niños, que ustedes logran que se integren. Yo recuerdo otra vez con la historia de Mati, todo el desarrollo que él tuvo, ¿no? Versus que le habían dicho, pues no, tú en tu casita siempre, a todo un desarrollo y todo lo que le ayudó a él en la escuela, porque lo menciona Ani, también lo menciona, y entonces toda esa parte, pues qué interesante que nos lo comparta, porque nos habla más de su proyecto, no solo como escuela, sino ese proyecto y esa caridad humana de integrar y de ayudar, ¿no? Sí. Y después de 2003, cuando ya usted tiene la casa, logran superar estos obstáculos, se incorporan, ¿cómo ha sido el proceso de 2003 a 2025? Pues ha sido difícil porque el estar incorporado implica no poder llevar tan puramente tu proyecto, ¿no? Porque tienes que cumplir con la normatividad y con los planes y programas que el ACEP va marcando y que tiene su razón de ser, ¿no? Entonces los vas cumpliendo, pero entonces tienes que ir haciéndote un poco mago para decir cómo les meto. Para mí mi columna vertebral, que es el desarrollo humano y la inteligencia emocional. O sea, para mí esa es mi base, esa es mi columna. Y eso no lo puedo perder por más reformas que haya en sexenios que pasen, yo no me puedo perder de ahí. Entonces hay que ir así como que manejándolo. De repente pusieron en la reforma de Peña Nieto que la educación socioemocional, ¿no? Nunca la habían tocado, pero ahora la metieron. Okay. Y a mí me encantó porque dije, pues ahí entramos perfecto, ¿no? Lo que nosotros hacemos, entonces ya aquí seguimos con esto. Ahora en esta nueva reforma también de alguna forma lo tocan en algún campo formativo, entonces tienes que buscar, esto es lo nuestro, le damos el soporte para que no nos pierdan de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, te vuelves un poco mago para que tu plan, tu metodología, tu forma de ver la educación no se pierda, ¿no? Se pierda en un mundo de nuevos planes, de nuevas visiones, ¿no? Que cada secretario de educación te va a ir poniendo. Entonces, sí hay que hacerle un poquito malabares para poder sobrevivir con la esencia de lo que es nuestra escuela. Más allá de que yo gane concursos, yo les decía, aquí no, les digo a los papás, aquí no está para que gane el concurso de Olimpiada de Conocimiento, no está para que gane nada de todo lo que presumen todas las escuelas, aquí está para que se haga un buen ser humano, y eso sí le garantizo que va a tener, ¿no? Entonces, sin embargo, sí hemos ganado el dichoso concurso de Olimpiada, ¿no? O sea, logrando una cosa, a veces logras la otra sin proponértela, ¿no? Estando el niño en un ambiente, pues, nutricio, alegre, confiado, a veces desarrolla más habilidades que en uno de represión, presión y exigencia, ¿no? Y es que muchas veces, usted no me dejará mentir, a veces cuando te exigen demasiado y te hablan, sobre todo cuando te dicen, eres inteligente, te encasillas, y cuando ves que algo está complicado, como te dicen, tú eres inteligente y eso está difícil, en tu mente dices, caray, pues entonces no soy tan inteligente. Y entonces lo tienes que cambiar por algo que sí controlas, porque la inteligencia, ¿cómo la mides? ¿Cómo, no? Entonces, de ahí es donde tú hablas de esfuerzo. Esto que está difícil,
con mucho esfuerzo, o haciendo esfuerzo, lo voy a empezar a dominar. Y entonces ya tienes un parámetro. Está difícil, pues tengo que esforzarme más. Y entonces ya es algo que controlas, que ya emocionalmente te ayuda, sí, ¿no? Entonces, a veces sí confundimos esa parte, y es donde le quería, o que lleva la respuesta, ¿no? A veces que ustedes entran en esa parte emocional y ellos controlan y están en un ambiente donde no se sienten reprimidos, lo tengo que lograr, y si no lo logro valgo menos. Cuando ya que quitas eso, pues, sí, haces que, usted lo ha dicho, ¿no? Le abres más caminos, ¿no? Sí. Que te llevan a incluso ganar premios, porque tú vas con bases como el esfuerzo, con bases como que si no te sale como quiera o no ganas el concurso, de todos modos sigues siendo amado. Entonces te da como mayor libertad y menos presión, ¿no? Sí. Pero esa es la parte que yo quería preguntarle. ¿Cómo es cómo maneja esta inteligencia emocional? Porque mencionó un tema bien importante, y que creo que sí, en la educación creo que nunca lo revisamos, la inteligencia emocional, y sobre todo que creo que es una herramienta importante, no solo en la educación, sino en la vida. ¿Cómo reaccionas a tus emociones? Sí. Porque te pueden llevar incluso a temas hasta legales, ¿no? Si no controlas esas emociones. Sí. Entonces, ¿cómo trabaja eso y cómo descubre esa parte? Yo siempre he sido como muy curiosa de muchas cosas, y me acuerdo de muy joven yo oía programas de José Cruz Ramírez, que era un programa de radio en Radio Centro muy bueno, y de Horacio Jaramillo. Entonces ellos hablaban mucho del desarrollo humano, te hablaban del aprendizaje acelerado, te hablaban de la inteligencia emocional, y ahí empezaban a descubrirme a mí un mundo maravilloso. Yo los oía en el radio y luego grababa, me acuerdo era la época de los cassettes, cassettes los grababa yo con sus pláticas porque se me hacían muy emocionantes. Libro que recomendaba, libro que me compraba y lo leía, y siempre con la idea de aplicarlo a la escuela. De ahí empezamos al rollo de inteligencia emocional. Me leí el de Goleman, luego el de las emociones destructivas también de Goleman, y empezábamos a sacar el programa, ¿no? Hasta me acuerdo que hubo un concurso de CEP que me metí ese tema, ¿no? ¿Y cómo era esa parte? ¿Cómo? Me interesa mucho saber eso. A ver, lee el libro y cómo lo aplica. Ajá. O sea, ¿cómo hacía eso? Porque eso es bien interesante. Ajá. Porque un libro, si tú nada más lo lees y eso, pues te vuelves casi una biblioteca. El tema es leerlo y aplicarlo. Sí. Entonces, ¿cómo hacía eso? ¿No? Exacto. Pues yo creo que me ayuda mucho el conocer tanto a los niños, el haber estado tan cerca de ellos, sobre todo los chicos de 9, 14, ¿no? Que ya veías muchísimas trastornos de actitudes, de conducta y demás. Entonces eso me hizo ser un poquito, y la observación, estarlos observando mucho, escuchándolos mucho. Que ya se me hacía fácil, o sea, creo que es un talento que ya traigo, el saber cómo bajarlo y diseñarte un plan de clase para aplicarlo. Por ejemplo, hice un programita que se llamaba Inteligencia Emocional, y me acuerdo que ahí ibas trabajando emoción por emoción, y pues platicabas de la emoción y demás, y hasta había una lotería de emociones. Estoy hablando del 2000, casi año 2000, o sea, hace muchísimo tiempo, y me acuerdo que me hacían con caritas, me hacían mis diferentes emociones, hacíamos la lotería. Entonces ibas haciendo juegos de manera que los niños fueran identificando cada una de las emociones. Y luego vas haciéndote de más libros, vas integrando más actividades. Por ejemplo, había una que era sótano o balcón. Y entonces, si viene alguien y me dice algo muy feo, tengo dos opciones, sótano o balcón. Si me voy al sótano es cuando reacciono visceralmente, ¿no? Y que seguramente me voy a meter en un lío mayor después. Y el irte al balcón es como que tomar distancia, analizar, pensar, y ahora ¿cómo le hago, no? Relajarme, neutralizar un poquito mi enojo, y ahí venían estrategias, ¿no? Te sales a caminar un ratito. Tengo en la escuela ciertos rincones, que les pongo rincones de la paz. Entonces, en el rincón de la paz te puedes ir un ratito a respirar profundo, a ver hasta cuando te calmes ya te regresas, para evitar pues meterte en un lío, en caso de los niños, de pegarle a alguien, empujarlo, ¿no? Y realmente casi en la escuela no se da, no tengo pleitos de golpes jamás, ¿no? O sea, hace años que no tengo uno. Si acaso hay tantita violencia verbal que se dicen de cosas, ¿no? Pero ahí se manifiesta nada más. Pero todo esto de la inteligencia emocional, yo tengo mi programa que yo hice,
y se los fui aplicando a los chiquillos, se los daba a los maestros como recetas de cocina. Y la cosa es irlo renovando cada año, ¿no? Porque pues si no, los niños no van a estar repitiendo los 6 años lo mismo. Y esa era la pregunta que tenía, porque esto lo empieza en el 2000, ¿cómo fue evolucionando a hoy esta parte de su programa de inteligencia emocional? Pues actualizándote, porque pues todo ha ido evolucionando mucho y estas cosas, ya ves ahorita cómo está el rollo del todo lo holístico, ¿no? O sea, en su boom, entonces hay muchísimo más información, muchos programas que te venden ya por internet, donde te dan un montón de ejercicios para que trabajes las emociones para chicos, medianos y grandes y demás. Entonces me he ido haciendo de esos materiales y ya vamos metiendo cada año algo diferente. Me encontré un libro que se llama Cuentos Terapéuticos, ese lo compré apenas el año pasado, entonces lo hice una psiquiatra, te narra un cuento, pero siempre trae una enseñanza, ¿no? Como tipo moraleja. Y hablan, por ejemplo, del ser diferente, ¿no? Que nacía un pollito azul entre un montón de pollitos amarillos y cómo se sentía, y al final de cuentas descubrió que ser diferente era importante porque era el que llevaba la porra cuando jugaban fútbol. O sea, cosas muy sencillas, pero va haciendo que los niños entiendan a través de metáforas situaciones que a lo mejor ellos les afectan. Entonces, ese me resultó muy bueno el año pasado, el cuento terapéutico. Era un cuento cada semana que se lo leíamos a toda la escuela, cada quien en su grupo, y ya lo meditaban. Había de duelo, había de discapacidad, había de cuando te agreden, y decía una ranita que no me dejo, y hacía cuernitos, ¿no? Entonces ya todos andaban con eso, ¿no? Cuando alguien decía algo, decía no me dejo. Era muy chistoso. Aplicaban los cuentos en su vida cotidiana, pero sí tienes que estar así como que con tu antenita bien atenta para ver qué hay de nuevo que podamos meter en la escuela para irlo renovando. Cada año es un reto, ¿no? Que esto ya es fuera del programa, ¿no? Que esa es la magia que usted dice que hace, ¿no? O sea, cumplo con mi programa de la SEP, pero yo les doy estas herramientas a ellos, que son herramientas de vida. O sea, al final del día, esas son, creo que herramientas muy importantes, ¿no? O sea, la que nos comenta el Rincón de la Paz, porque esa es parte del éxito de no haber tenido tantos conflictos ya físicos, ¿no? O sea, violentos, como usted lo menciona. Y a mí me interesa mucho porque mencionaba la parte del balcón y del sótano. ¿Qué pasaba cuando un niño escogía el sótano? ¿Qué identificaba usted? Cuídate. ¿Y cómo o sea, cómo le enseñaba de, bueno, el sótano puede ser una reacción que no te va a beneficiar tanto, y cómo lo llevaba a cambiar eso? Me da mucha curiosidad saber qué hacía ahí. Hay otro que se llama detente, respirar, ¿no? Detente, respira y cuenta, algo así era. Entonces se supone que es el paso 1, ¿no? Y entonces ya veías que si no te servía, lo mejor te ibas al sótano y ya hacías, ¿no? Lo que no debías. Pero sí, los mismos compañeros te ayudan. O sea, cuando ya está así, Mati era uno de ellos, era de los que él veía con conato de pleito y metía paz, ¿no? Era el mediador, siempre era el mediador, pero ya porque lo traía él, no porque nadie se lo dijera. Y eso también es parte de lo que pasa. Cuando uno ya está muy sulfurado, que lo ven que ya quiere golpear, entre los demás lo paran. Si está el maestro, pues ya la hicimos. Pero si fue en el recreo y algo así, siempre hay alguien que hace ese trabajo, ¿no? No llegan a golpearse. Gracias a Dios. Y también esa parte que hizo de la lotería de emociones, porque justamente uno de los problemas es que, pues lo sabe, nuestra cultura a veces era el no llores, ¿no? No esto, no aquello, y entonces empiezas a suprimir emociones, y ya de grandes pues nos cuesta identificar emociones. Entonces usted, cuando les muestra una lotería de emociones, les ayuda a identificar perfectamente, o les está enseñando desde pequeños a saber cuál es la emoción, porque a veces de grandes podemos sentir cierta tensión y no sabemos que esa emoción puede ser miedo. Puede ser esto, porque pues siempre lo suprimimos, entonces no sabemos a veces sentir. Y justamente cuando usted les ayuda a identificar eso, pues les da un buen de herramientas que le van a servir a futuro, ¿no? Entonces se me hace maravilloso esa parte que usted trabaja. Y los niños son muy sensibles a aceptar y a captar todo eso.
A veces el adulto tenemos más resistencias, ¿no? No, hombre, pero también desde niños somos inteligentes en el sentido de que si vemos que nuestros papás nos van a reprimir o les hace daño, pues empezamos a reprimir como mecanismo de defensa. Sí. No, es que se va a enojar si le digo eso y no damos esa apertura que debieran tener ellos para expresar todo y nosotros irlos guiando, ¿no? Sí. A veces tampoco sabemos, nosotros carecemos también de herramientas, pero... Sí, es como novedoso ahora, ¿no? Ya pues, fuimos educados por papás que eran más rígidos y de repente ya hay que ser más abiertos, entonces estamos en esa generación de cambios, ¿no? ¿Y cómo se fue adaptando justamente esto que nos va mencionando? Porque usted desde hace, desde que empezaron en el 85, como usted bien lo menciona, venían otras educaciones que se han ido destrabando a lo largo de este tiempo y hoy definitivamente una generación de niños de 6, 7 años que pueden entrar a la primaria hoy es totalmente diferente de hace 20, 25 años. Sí. ¿Cómo fue adaptando esa parte? Pues yo creo que lo fundamental es que ames a los niños, ¿no? Si tú amas al niño, te adaptas, ¿no? Es como un perrito, imagínate, está mal el ejemplo, ¿no? Pero yo tuve un perrito que lo tuve desde bebé y de repente se hizo viejito. Ya cuando estaba viejito, pues ya no controlaba sus para hacer pipí, popó, ya no podía comer tan bien o ya no veía tan bien. Y tú te vas adaptando a él porque es parte casi de la familia y lo vas cuidando, ¿no? Entonces, así como uno se puede tener esa flexibilidad para adaptarse al desarrollo de una mascota, pues es muchísimo más fácil con un ser humano, ¿no? Porque va cambiando el ser humano. Antes tenía yo grupo de 40 niños y yo los controlaba y yo les enseñaba a leer a todos. Ahora ponme una de 20 y me cuesta trabajo, porque los niños están en otra frecuencia. Ya los niños son muy abiertos, ya los niños preguntan mucho, ya los niños no nada más obedecen, sino ellos quieren saber por qué les mandas a hacer las cosas, te cuestionan. Entonces ya es una negociación la que hacemos en el grupo para poder caminar juntos. Ya no es de que yo soy tu maestra y me obedeces, esto ya pasó a la historia. Entonces en el transcurrir del tiempo te tienes que ir adaptando a eso, pero no se da uno cuenta, ¿no? Porque como no he dejado escuelas, a lo mejor si hubiera dejado 10 años de estar en escuelas llego y ya me espanto, ¿no? Pero he estado ahí metida y pues nada más me voy adaptando y voy viendo qué cosa es lo que sí funciona. Por eso cuando me dicen luego compañeras, no, es que yo ya dejo el magisterio porque ya no es lo que era, no, pues no, porque los niños, ni nosotros somos los que éramos cuando empezamos, ¿no? O sea, hemos ido evolucionando, hemos ido teniendo mayores aprendizajes, mayor desarrollo personal, entonces a fuerza eres diferente, ¿no? Pero que esa era justamente la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando ciertos maestros deciden, no sé qué así era antes y siguen teniendo como esa resistencia? ¿Y usted qué la hizo? Quitarles esa resistencia y adaptarse. Lo que acaba de decir, el ejemplo es maravilloso. Antes podía, sin tema, con 40 alumnos, pero ahora que los niños son diferentes, que cuestionan más, que son más curiosos, pues tiene que ser un grupo de 20, sí. ¿No? ¿Cómo logra esa adaptación, ¿no? De usted no seguir rígida, ¿no? Pues era 40 y yo me sigo atada a mis 40 y se adapta. Ok, ahora es 20 y lo funcional son 20. Sí, fíjate que yo, he amado tanto esta escuela, que me acuerdo que hice una maestría en desarrollo humano y tomé esto que decíamos de la inteligencia emocional y todo lo que hago aquí como la tesis, ¿no? Entonces eran las rutas de oro que guían al docente en su actividad. Bueno, en el aprendizaje centrado en la persona, ese es un nombre rimbombante. Entonces, el primer punto de esas rutas de oro era reconócete a ti mismo. Primero, para ser docente, tienes que reconocer quién eres tú, en dónde estás parado, desde dónde estás viendo al niño y hacia dónde quieres llevarlo, ¿no? Si tú no te reconoces con todas tus carencias, tus defectos, porque tú eres modelo, ¿no? Entonces, ¿a dónde los vas a llevar? No, tienes que empezar por ti, empezar a cambiar tú, y si no quieres cambiar, no quieres moverle a muchas cosas, entonces sí hay que cambiar a lo mejor de opción de trabajo, ¿no? Porque el ser maestro implica un compromiso, implica el compromiso primero contigo, para que pueda ser el mejor modelo para los chiquillos. Y ahí estaría la base de poder adaptarte a los cambios de ellos, ¿no? ¿Y estas reglas de oro usted las escribió? Sí, yo las escribí a raíz de lo que viví con los niños de 9-14.
Decía, ¿qué hacía yo para que fueran los niños? ¿Qué es lo que, según yo encontré mi magia, ¿no? Hice 10 rutas de oro. Y esas son las que luego las justifiqué con Rogers, casi todo está justificado en Carl Rogers. Y ya les di un por qué sí son válidas, ¿no? Y están padres porque la primera es esa, reconócete a ti mismo. Otra es las normas, las reglas nunca pueden ser más importantes que un ser humano, ¿no? Porque yo lo decía por esto de que no entras si no traes los zapatos limpios. Oye, pero vive en el cerro y hay que atravesar un montón de lodazales para llegar a la escuela. ¿Cómo te va a decir que traigas los zapatos boleados, no? Entonces a eso me refería. Hay que conocer la circunstancia del niño para ver si la regla es más importante que el niño o el niño es más importante que la regla. Entonces ahí cuestiono muchas cosas que habitualmente se hacen en esas rutas de oro. Oye, y ahí quiero yo poner como un ejemplo y luego hacer una pregunta, porque a mí me acaba de romper un esquema ahí que yo traía en la cabeza. Por ejemplo, lo que dijo de estas reglas de oro, de conocerse primero, porque uno va a ser modelo, es ese de conocerte a ti para saber si por ahí es el camino, porque tienes una responsabilidad importante, y yo creo que es muy valioso. Y en este sentido, la pregunta justamente era esa parte, ¿no? El conocerte a ti como esa persona, y si no te das, y si no logras saber que tú vas a ser un buen maestro, ¿qué tan usted, o sea, si no lo identifica un maestro de los que usted tiene, ¿usted qué hace? O sea, si usted ve que ese maestro no va a dar el objetivo que usted tiene para su escuela, ¿qué decisiones ha tomado? Sí, fíjate que sí tuve pues maestras que, como dices, ¿no? Yo me formé en la época que tenía 40 y los 40 me obedecían, y si no eran rebeldes, igual un mensajito a la mamá, ¿no? Que no se adaptaba, pero curiosamente el sistema como que la expulsó, ¿no? Solita tuvo un problema familiar y salió, o sea, sin que tuviera yo que hacer más, bendito Dios. Ella solita se fue. Entonces, a veces eso pasa cuando el ambiente ya está diseñado de una forma, como la teoría de sistemas, ¿no? Cuando todos estamos acomodados ya, llega alguien que no embona, y al no embonar, se va. Y así me pasó con otra maestra el año pasado, que llegó y quería meter así como mucha desunión, o sea, y no, los demás como que ni le hicieron caso, y se fue, no terminó el año y se fue. Entonces, a veces el mismo sistema te protege, ¿no? Te protege y protege lo que estás haciendo. No, y eso yo lo relaciono incluso con la vida, ¿no? O sea, a veces yo he escuchado personas que me han dicho, personas muy sabias que te han dicho, pues si no es ahí, tú no tienes que hacer nada. La vida misma hace que se vayan, que es lo que usted está mencionando, ¿no? Y yo lo veía, no sé si esto también pase, pero muchas veces también, y eso lo veía con las reglas, y yo voy a tocar la siguiente pregunta. Cuando tú quieres entrar a un sistema que tiene ciertas reglas, si tú quieres como pertenecer, que son reglas positivas, ¿no? De desarrollo humano, pues ahí es hasta para nosotros como padres nos damos cuenta de esas áreas de oportunidad que tenemos, ¿no? Ah, caray, pues si queremos que esté aquí y nosotros venimos con otras reglas no tan fundamentales, si yo quiero que estemos aquí, pues debo de cumplirlas, ¿no? De cierto modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí uno puede ser muy rígido en cumplir las reglas, y usted ahorita nos comenta de que a veces, que como su segundo punto, no tienes que cumplir exactamente las reglas, pero creo que la respuesta está en entender las circunstancias, ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, si tú quieres pasar de digamos que de A a B, pero en B hay ciertas reglas que son las reglas para que tú pertenezcas a B. O sea, te puedes quedar en A donde no hay reglas, y tú tienes que cumplir ciertas reglas para pertenecer a B. ¿Ahí qué dice usted? O sea, mi pregunta es esa, ¿no? Si usted dice, si no puedes cumplir las reglas no pasa nada, pero si tú quieres como que evolucionar y en cierto momento te piden ciertas reglas, ¿qué pasaría? No se sobrepone. Mira, a lo mejor la regla para el alumno sí se cumple, pero estas reglas son para docentes, ¿no? O sea que yo nunca sobreponga la regla sobre el ser humano, ¿no? Okay. Pero es desde mi punto de vista de docente, ¿no? A lo mejor yo tenía niños con discapacidad, David, el de hidrocefalia, que compitieron en un concurso de poesía, ¿no? O sea, la misma regla, yo no voy a calificar a David, que medio puede hablar, con otra niña, aunque sea de segundo grado, ¿no?
Entonces los dos concursaron y los dos ganaron. O sea, si me atengo a la regla, pues gana la niña, ¿no? Pero atendiendo las discapacidades de David y el esfuerzo que le puso, pues aquí quedan en empates, ¿no? Ya. Entonces a eso me refería con la regla. Desde el docente, tú tienes que adaptarte a las circunstancias de los niños, porque pues David nunca iba a ganar, ¿no? Así nos vamos totalmente a la regla, nunca iba a ganar, más sin embargo se merecía ganar por el esfuerzo, y a lo mejor hasta había hecho más esfuerzo que claro, la chiquilla, y ¿no? eso no sé, eso era Y eso lo no que se usted medía. valora. Exacto. Y por ejemplo, ponía el otro ejemplo para que me quede un poquito más claro. Usted decía, Ajá. no le puedes exigir al niño los zapatos boleados porque pues tiene circunstancias que no se lo permiten y son totalmente entendibles. Pero en un sistema donde todos llegan con zapatos boleados, y si yo llego, lo voy a poner como un ejemplo mío y usted me ayuda a partir de ahí. Y yo llego con los zapatos sucios, ok, mis circunstancias lo justifican totalmente. Ajá. Me empiezo a sentir, híjole, soy el único que no tiene los zapatos boleados, pues sí me siento un poquito como que diferente, digámoslo así. ¿Usted cómo lo trabajaba cuando veía eso? Que usted entendía perfectamente que por las circunstancias pues no iba a llegar con zapatos boleados, pero ¿cómo lo hacía para que se integrara con todos? Sí, en el caso de mis niños eran niños pues, que todos llegaban iguales, ¿no? Eran niños con muchísimas carencias económicas. Entonces ahí no había problema porque llegaban sin bañarse, llegaban con los zapatos boleados, de milagro llevaban los zapatos buenos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa circunstancia tan específica, es que yo me era muy flexible en eso, ¿no? Con tal de que llegues, no importa cómo llegues, ¿no? Porque vas a aprender algo. Ya siento en Macarenco, ahí sí tendríamos que ser no tan al pie de la letra, ¿no? Ahí sí hay cierta normatividad porque hay cierta posición económica que hace que sí lo puedas lograr. Todos viven en una colonia donde están las calles pavimentadas, entonces aquí sí vale la regla de que traigas los zapatos boleados porque eres pues estás en formación de hábitos, ¿no? Que también es importante en primaria. Ya. No, y por eso lo preguntaba, para no tener como una distorsión de que no había una formación como de hábitos para aceptar como de esas, pero entonces pues ya queda claro, ¿no? Si tú tienes ciertas características similares, pues sí puedes poner reglas que son formativas de hábitos. Y el otro, lo que tú estabas buscando es que sí asistieran para darle herramientas en las condiciones en las que estaban, ¿no? Sí, porque ¿qué era lo importante? Pues que aprendas y que leas, que escribas, que te formes en eso, ¿no? Para mí eso era la prioridad, más allá de lo accesorio que vendría siendo la puntualidad, la asistencia, cuadernos limpios y bonitos, ¿no? Todo eso lo puedo quitar y irme a lo central, que era que vengas, que aprendas y que leas y escribas. O sea, bajo mi expectativa o subo mi expectativa, no sé qué sea, pero si quito lo accesorio. Te vuelves pues más bien práctico y funcional a lo que va a hacer que ellos no deserten. Sí, y que se sientan, sobre todo niños con muy baja autoestima. La mayoría se sentían muy mal porque ya habían tenido un fracaso escolar muchos años. Entonces yo no los podía rechazar, ¿no? O sea, que ellos sentían mi rechazo, pues ya a lo mejor ya no venían. Pero si siempre se sentían aceptados, siempre estaban ahí, porque iban por sus miguitas de ternura, dirían, ¿no? Pero sí iban por eso. Entonces era importante que siempre tuvieran una anfitriona, que era yo, pues con una sonrisa, y qué bueno que llegaste, no estarte checando de arriba abajo a ver si vienes bien o mal, sino qué bueno que estás aquí, ¿no? ¿Cómo te fue? O sea, los aceptó en lugar de fijarse y darles más de lo que pues ellos habían tenido ya como tal, como en la vida, ¿no? Sí, ya los había golpeado mucho la escuela como para que yo los golpeara más, ¿no? En ese lugar es donde se aplicaba esa regla. Ya me queda un poquito más claro. Y ¿cuándo fue cuando empieza a ser ya directora? Cuando ya deja la docencia y empieza a coordinar y a dirigir. ¿En qué año fue eso? Pues desde que puse el kinder, ya era directora, maestra y trabajadora manual. O sea, ahí sí era todo. O sea, ahí era todo, ¿no? Desde que del 85, porque yo era normalmente la que firmaba el contrato, la que te llevaba todas responsabilidades, ¿no? ¿Y hoy todavía sigue siendo docente o ya nada más de directora? Desde que me incorporé, ya nada más puedo ser director, ya tiene que ser director sin grupo, ¿no? Entonces, desde el 2003, en Macarenco ya nada más soy directora. En la tarde todavía me jubilé hasta el 2007, 2008.
todavía seguí trabajando en la tarde como maestra, ¿no? Y Ada Macarenco de 2008, 2007-2008 para la fecha. Sí, ya nada más puro Macarenco. Y ahí cuéntanos un poquito la historia de las accesorias de al lado, ya cuando crece más la escuela, qué hacer los salones, cómo lo amplió más todavía la escuela. Para que me dieran la incorporación tenía que tener cierto número de metros de patio y no me los daban los 2 patios que tengo. Entonces, ahora sí que fue, ¿cómo lo hacemos? Pues tumbamos esta pared y metemos los accesorios. Entonces quedó como una L el patio, ¿no? Con esas accesorias integradas, y ahí lo tenemos como un teatrito, además abierto, ¿no? Para que cumpliéramos con esa normatividad. Pero sí, fue un obstáculo más, ¿no? Que teníamos que vencer para lograr la incorporación. Okay. Y ahora, la escuela, quiero saber esa parte de... Yo sé que usted lo hace por su pasión, por educar, por un propósito muy humano, muy claro. Sí. Pero también llega un punto en el que también ya se convierte en negocio. Pues nunca he dejado de ser nada más como el que me da mi salario, ¿no? O sea, así que yo gane más allá de mi salario, no, porque todo se reparte. Parte de la filosofía de mía personal es de brindar este tipo de educación en zonas de alguna forma marginadas. La colonia en sí no es una colonia de clase media, más o menos está catalogada dentro del rubro de marginada, ¿no? En Santa Úrsula Coap. Entonces, si yo ponía ahí la escuela, teníamos que darle a los niños de la colonia la oportunidad de tener esta visión que tenemos nosotros de escuela. Si yo le hubiera puesto en otra colonia, a lo mejor sí lo hubiera visto más como negocio, ¿no? Yeah. Porque entonces ya vamos sobre un grupo determinado de niños, más yo abarco a los niños de la colonia. Me llevan niños de no muchos recursos y la colegiatura que yo cobro es una colegiatura baja, a lo mejor es la más baja de ahí de la zona. Y eso hace que pues nos sigamos manteniendo, que sigamos en nivel sobrevivencia, que salgamos con los gastos, pero no que haya un excedente como para tener ganancias de un gran negocio, ¿no? No, pero al final del día, o sea, la pregunta la hacía encaminado a que usted puede seguir creciendo con lo mismo, porque usted mencionó hace rato el tema de que pidió sus préstamos de Infonavit, bueno, del ISSSTE y otros préstamos aparte, pero yo creo que cuando una persona no tiene como un ingreso, no sabe dónde va a venir ese dinero, pues dice, no, pues ¿para qué pido? Porque no voy a poder pagar, ¿no? Sí. Pero usted sí tenía esa certeza, porque al final del día, como sea, y usted lo acaba de decir, es ya un ecosistema que al final del día le da a usted para vivir y aún así puede repartir. Y además brinda el propósito de vida que usted tiene. Entonces, a esa parte me refería más que nada. Sí. O sea, si se logró, y si se sigue logrando, porque al final del día también le dio para ampliar y tener un mejor patio y todo ese tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, al fin, sí sigue siendo un ecosistema que permite ser sustentable, que permite que se siga desarrollando y que pueda seguir creciendo, ¿no? Y esa es una de las siguientes preguntas. ¿Qué sigue para su colegio? ¿Qué sigue para usted? Pues sí, tenemos otro reto, porque al morir mi esposo estaba a nombre de la incorporación. Entonces tenemos ahora que pasar todos los papeles a nombre mío, ¿no? Ha sido complicado porque como fue así rápida su muerte, no había un testamento. Entonces tuvo que hacer el juicio en testamentario y ahorita estamos en esos rollos. Ya que se logre, ya tenemos fecha en principios de octubre, ya se podrá volver. Todo eso que nos costó tanto trabajo, hay que volverlo a hacer. Es otro reto mayor aquí. Pero pues esperemos que ya sabiendo el caminito lo logremos con mayor facilidad. Y este sería lo que sigue de Macarenco. Luego me han sugerido amigos, ¿no? Pon la secundaria, y los mismos papás. Pero digo, no, pues para eso, ya a mi edad yo creo que ya no podría. Pero dije, bueno, le decía yo a un amigo, nada más que me aparezca mi socio capitalista, lo hacemos. O sea, yo tengo así como mucha ilusión y mucha fe en mi proyecto. O sea, yo sé que es bueno, yo sé que después de 40 años he visto que sí funciona, que sí hace un efecto en los niños, todo esto que yo les inculco y que veo que se dé. Entonces, pues no se puede acabar, ¿no? Yo digo, no se puede acabar, el mundo no puede dejar que acabe. Entonces se tiene que continuar de alguna u otra manera.
Ok, eso sería como lo que sigue para ahorita. Sí, sí, eso es lo que seguiría. Primero, lograr bien la incorporación nuevamente, bueno, que estén los papeles alineados, ahora mi nombre, y seguirle con nuevos proyectos, ¿no? Porque de que hay que trabajar con el ser humano, hay que trabajarlo, ¿no? O sea, no podemos dejar que el mundo sea arrebatado por tanta cosa mala, ¿no? Tenemos que meter mayor énfasis en lo bueno, que seamos más los buenos, como dicen, ¿no? Y antes de cerrar, otra pregunta. Toda esta metodología que ha desarrollado, porque me habló de manuales, habla de estas estrategias como la lotería de emociones, habla de estas reglas de oro. ¿Solo quedan en su escuela o también piensan transmitirlas en un programa que pues ya tiene 40 años y que ya se ha probado? Pues fíjate que aunque no las quiera yo compartir, nos pasa como a tu hermano, ¿no? Al cocinero. Te las piratean, ¿no? O sea, todo el mundo está al pendiente de qué está haciendo la maestra Dulce para ver qué hacemos de nuevo. En las juntas que tengo de directores o en las juntas que tengo en otros lados, siempre están al pendiente de qué estoy haciendo para ver qué les gusta. Y yo de veras con gusto lo comparto. Al que me lo pide yo le comparto lo que tengo. En las zonas que he estado, pertenecientes de la SEP, les he dado pláticas, les he compartido lo que yo hago, pero no todo el mundo lo sigue porque hay muchas visiones de educación. Hay gente que dice que estamos consintiendo niños, hasta un director me decía, tú nada más tienes niños consentidos. Digo, no son niños consentidos, ¿no? O sea, son niños independientes que toman decisiones. Entonces son diferentes enfoques. No a todos les gusta, no a todos, pero de que funciona, funciona, ¿no? Y los que tienen mi enfoque, pues lo aplican y yo con gusto lo comparto. Tengo uno que hice como un libro que se llama Encuentra tu magia en el salón de clases. Fue antes de la tesis, fue la base. Y ahí están todas las rutas de oro. Entonces, ese también tengo la intención, ahora que ya es más fácil imprimir libros que hasta los imprime uno, ¿no? Sí. Entonces tengo la intención de imprimirlo y también dejarlo como una base, como dices tú, una semilla, para que otro maestro analice su quehacer docente, porque yo lo saqué de lo que yo hacía. Entonces tú como docente puedes hacer una reflexión buena de lo que tú haces y que da resultado, para que tú descubras cuál es tu metodología, ¿no? Pensar un poquito sobre ti mismo, ¿no? No, y es que eso ayuda mucho. De hecho, la evolución del hombre ha venido por eso, ¿no? O sea, vamos leyendo a pensadores o a gente que hizo algo, lo vamos incorporando y lo vamos mejorando. Entonces, yo creo que usted tiene mucha experiencia, ahí muchos regalos, y sobre todo esa parte que tiene de profundizar y de evolucionar y de compartir, porque muchas veces habrá docentes que solo hacemos nuestra chamba y hasta ahí, ¿no? Pero usted ha ido profundizando, ha ido metiéndose, ha ido incorporando, ha ido poniendo reglas y ciertas bases. Entonces creo que valdría la pena sí regalar esto a muchos maestros que también están en este sentido de seguir aprendiendo más, incorporando nuevas ideas, para que tienen un propósito muy similar al que usted tiene, ¿no? Sí, yo digo eso, hay que ir por los niños, ¿no? No nos pueden espantar tantas reglamentaciones que actualmente hay, ¿no? De que todos los maestros tienen miedo de hacer nada, no los vayan a demandar de algo. No tenemos que pasar ese miedo y sobreponernos con amor, ¿no? Porque si tú amas a un niño nunca lo vas a dañar y nunca te van a demandar y nunca te van a hacer nada, ¿no? Pero para poder amar de una forma conveniente tienes que amarte primero tú y reconocerte como eres tú, ¿no? Porque a lo mejor estás amando de una forma equivocada y por eso estás teniendo problemas, pero todo empieza en ti. Es la regla de oro número 1. La regla número 1, trabaja en ti y después haz lo que quieras. No, pues yo le agradezco el que nos haya compartido su proyecto de vida, el que nos haya, todavía habría mucho que profundizar, porque hay mucho más que nos puede regalar. O sea, resumimos en una hora y cachito, 40 años de vida. Nos faltó tocar varios puntos. No supimos qué pasó con Leti, si sigue siendo su asociada, o sea, qué pasó con todos estos retos que ha vivido. Y yo le agradezco infinitamente
este espacio que nos regaló para poder compartir un poco de su historia, donde yo pensé que íbamos a ir más de la parte del emprendimiento, ¿no? De ese sueño que tú cumples. Sí. Y se convirtió en una parte, yo lo llamaría de mucho amor hacia los niños, donde usted ha compartido esa experiencia y este propósito de vida, que como usted lo mencionó muchas veces, es mucho más importante que el dinero. Porque creo que eso que la llena ni con $1,000,000 o más podría darle la misma satisfacción que ahora tiene. Estoy hablando así. Yo supongo que sí es así. Sí, lo captaste. Ajá, exacto. Entonces, pues le agradezco, porque esa es otra gran semilla que nos da el propósito de vida. Lo que te hace feliz muchas veces no tiene que ver con un tema monetario. Sí, o sea, tiene que ver con esto. Sí, y desgraciadamente en un mundo tan capitalista como el que nos tocó vivir, pues te dejas llevar por esa idea, ¿no? De que si no hay lana no es valioso. Y no, hay muchas cosas que no tienen lana y que son sumamente valiosas y que vale la pena dedicarles la vida a ellas, ¿no? No, pues le agradezco. Hoy nos acaba de poner usted ese ejemplo de que vale la pena ponerle a la vida. Espero que cuando volvamos a platicar ya esté también esa parte de la secundaria, porque entonces va a ampliar este mensaje que hoy está dando esta cultura, que yo lo veo totalmente necesaria. Y también como padre de 2 pequeños, a veces veo esa parte donde pues uno no sabe, ¿no?, cómo ayudarles con esta inteligencia emocional, y usted ver que tiene tantas herramientas como estos rincones de paz, como estas loterías y muchas más que pues ya no tocamos hoy, porque como usted lo dice, lo empezó hace 25 años y ha ido evolucionando, y ha ido aplicando libros, y ha ido aplicando cursos, y ha ido aplicando maestrías y muchas metodologías. Pues le agradezco mucho esa parte. ¿Algún mensaje final que quisiera dar? Y ¿dónde lo pueden encontrar? Si hay algún... pero también mencionaba, ¿no?, que creo que no he hecho publicidad, ¿no?, que todo ha sido de un boca a boca. Sí, normalmente nunca he hecho campañas para que lleguen los niños. Mi publicidad son los mismos niños que están contentos y traen al primo y traen al vecino y traen a todos, ¿no? Entonces esa ha sido mi forma de mantener siempre la escuela llena. Ahorita tenemos 72 niños, entonces pues es un buen número, ¿no?, para cómo está. Yo tengo tope de 80, ¿no? O sea, estoy bien. Eso ya me tope casi. Y bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos cómo contactarnos, pues será el correo o el correo electrónico, que es macarencocorp@gmail.com. Ahí me encuentran, maestra Dulce María Morales. Y creo que solamente ahí, porque de WhatsApp, o también en mi WhatsApp, que es 55 39 71 85 47. Ahí encuentran mi contacto para cualquier cosa que se les ofrezca, ¿no? O sea, apoyo, orientación, etcétera. Y no es a lo que iba, y no solo de un tema de sus niños, ¿no?, sino simplemente desde esta misma metodología para que nos empapemos, ¿no? O sea, hoy también mencionó libros, usted ya escribió uno que como bien lo dice, o sea, hoy ya se pueden imprimir, ya se puede hacer eso, y bueno, pues yo creo que hacer esta difusión. Hoy yo la verdad no sabía que existía un colegio con esa visión que usted ha tenido, tan humana y sobre todo tan de desarrollo humano. O sea, sí hay algunos colegios de paga donde también ya trabajan varias metodologías, pero yo no sabía que existía una escuela ahí en el sur de la ciudad donde ayuda a todas estas familias, donde tiene un enfoque tan humano, tan de incorporación. Digo, a mí me queda claro que desde que me hablaron que ahí estaba Mati, ver todo el desarrollo de Mati, ver todo, dije, no, pues va a ser algo, o sea, esa escuela es una escuela especial, ¿no?, una escuela que ha ayudado mucho. Y pues algo más que quisiera agregar. Ahorita que comentabas eso de que eres papá de 2 chiquitos, fíjate que este año empezamos llevamos como 4 pláticas de una escuela de padres virtual. Me ayuda un amigo psicólogo, especialista, ¿no? Entonces él nos da las pláticas por Zoom, y de acuerdo a las temáticas que nosotros vamos viendo en la escuela. De esa manera estoy tratando ya de abarcar también a la familia, como decíamos, a los maestros y a los niños en el mismo sentido y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces pero te digo que no hay nada escrito, sino que en el camino, así como dice el poeta, ¿no?, se hace camino al andar, porque vas viendo cosas
que van siendo importantes y las vas Sí, incorporando. claro. Y curiosamente, si tú estás atenta, aparecen los apoyos. En este caso, este amigo yo lo conozco desde la época del catecismo. Ajá. Y él nos está apoyando con Escuela de Padres. Entonces se va conformando, ¿no? Se va conformando lo que tiene que ser y ahí vamos evolucionando. Pero ¿cómo es esta escuela de padres? O sea, ustedes hacen, o sea, lo anuncian, les dicen, o cómo funciona, cómo sería el Sí, ejemplo. pues nosotros lo anunciamos ahí en la escuela. Haz de cuenta, va a haber el próximo viernes tal, el tema tal, para que se conecten a las 8 de la noche y ya les dan la plática, algún ejercicio para que practiques en casa con tu hijo, para establecer más a vínculo o X, ¿no? Y así lo vamos trabajando. Pero ahorita es exclusivamente para los alumnos. Pero sí, tenemos la idea de ampliarlo. En caso necesario, pues ya nos ponemos en contacto contigo para darte la o sea, a mí se me ocurre hacer una publicación en Instagram dejando el enlace para que se puedan conectar, porque creo que al final del día, pues hay gente, por ejemplo, aquí que estamos en Tlalnepantla y que si es la distancia, pues obviamente no nos permite llevar a los niños para allá, pero sí aprender eso y que ustedes sigan amplificando el mensaje. ¿Usted da la clase o las dan en conjunto su amigo y usted? Mi amigo normalmente las da, yo apoyo y así que zapatero a tus zapatos, él trabaja con los papás y yo trabajo con los niños. No, pero bueno, hacen una mancuerna porque al final del día usted tiene todo ese conocimiento de los niños. Y es que va de la mano, como yo le decía, muchas veces cuando tú tienes a tus hijos en la escuela, se vuelve un amplificador que te permite, caray, pues es que pidieron A o B en la escuela y esto yo no sabía que teníamos que mejorarlos, es un área de oportunidad para la familia como tal y se da desde la escuela, ¿no? Y obviamente como tú quieres ir en este desarrollo humano tanto para tu hijo como para ti, pues es un amplificador de cosas que no hubieras visto si tú no hubieras tenido un bebé y hubieras estado en esa escuela que le pidieron algo específico que te permitió darte cuenta de esta área de oportunidad que también quieres trabajar para que también tu familia vaya también teniendo un desarrollo integral. Exactamente, ¿no? Nos vamos construyendo todos. No, y entonces, pues es muy interesante eso, también lo anexamos, porque yo creo que usted debería bueno, es una opinión personal, yo me quedo con muchas preguntas, tú dime. Con muchas preguntas que en su experiencia nos puede como resolver y que creo que debíamos, o sea, se pudiera ampliar todo este conocimiento que tiene y hacerlo llegar a más gente, no, hombre, sería algo muy rico, tanto para padres como para profesores, y como para gente en general, ¿no? Porque pues viene mucho de un tema básico que es desde inteligencia emocional, desde desarrollo humano, que al final del día, seas papá, no seas papá, tengas 10 años, tengas 50, siempre va a ser necesario, porque pues obviamente nuestra evolución nunca deja de ser. O sea, yo creo que el Adolfo en 10 años, que ya tenga yo 50 años, pues va a seguir aprendiendo y se va a dar cuenta de cosas que hoy no me doy cuenta. Y va a pasar una década. Sí, y va a ser su tiempo de aprenderlas, ¿no? Porque cada cosa tiene su tiempo. Exacto, tiene su tiempo. Por algo. Pues le agradezco muchísimo. No, al Dulce. contrario, a mí fue un gusto poder platicar de lo que hago, lo que me gusta hacer, lo que es la pasión de mi vida. No, pues muchas gracias y bueno, pues ahí estamos y seguiremos ahí en contacto. Muchas gracias. Gracias a ti.